Bien, vamos a la palabra. ¿Cómo están, hermano? Saludos, Dios te bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes el mensaje de Dios nos ayuda a todos nosotros en nuestra debilidad. Dios nos ayuda a todos nosotros en nuestras debilidades. ¿Ok? Así que voy a tomar de ejemplo el apóstol Pablo. Voy a tomar de ejemplo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 7. Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Dice, y para que no me enalteciera por las extraordinarias grandezas de las revelaciones, me fue dado un aguijón para mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que yo no me enalteciera. Ok, voy a leer eso mismo, pero en esta Biblia, que es la nueva traducción viviente. En esta otra Biblia, la nueva traducción viviente. Dice así. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué lindo Dios. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención cuando Pablo dice, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Ok? La gracia es cuando Dios ayuda al hombre, cuando más débil tú te sientes. Cuando tú te sientes juzgado, cuando tú te sientes criticada o criticado, cuando alguien no te valora a ti, cuando tú quieres superar algo en tu vida y otros te juzgan y te critican y tú te sientes que no vales nada, la gracia de Dios siempre ayuda al más débil, lo fortalece, lo equipa, lo prepara. Gloria al nombre del Señor. Hay muchas personas que rechazan la gracia y tienen una mala interpretación porque piensan que las personas que predican mucho de la gracia piensan que es un evangelio libertino que pone al hombre a pecar. Pero no es así. Dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. La forma correcta de decirlo es que el evangelio es el poder de Dios. ¿Ok? Lo que pasa es que algunas Biblias lo interpretan, el evangelio es poder de Dios. Pero la forma correcta es agregándole un artículo determinante, que sería él. El evangelio es el poder de Dios, porque es cuando le agregamos un artículo determinante, el artículo cumple esta función y es la siguiente: va a determinar lo que es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es el poder de Dios. Entonces, si sacamos el artículo determinante, entonces se oye de esta forma: el evangelio es poder de Dios. Sí, es como un poder. Sí, es como un poder. De tantos poderes es como un poder más. Pero no, el evangelio es el poder. Ahora, cuando Pablo menciona aquí el evangelio es el poder de Dios, hay una causa, un motivo. Y es la siguiente: para salvación
de todo aquel que cree en él, ya sea judío primeramente y luego dice ya sea gentiles. ¿Ok? El evangelio es el poder de Dios y sirve para traer liberación, restauración. La palabra gracia aquí en el 2 Corintios del griego que es charis, la gracia, la función de la gracia, una vez el hombre haya creído en Cristo y sea salvo, la función que cumple la gracia es fortalecer al hombre en las debilidades humanas. No importa cuál sea la debilidad. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. La gracia nunca empuja, lleva, conduce al hombre a una actividad pecaminosa. No. Lo que lleva al hombre a las actividades pecaminosas en la carne, la concupiscencia, es eso mismo. Es nuestra propia concupiscencia de nuestra carne. Es lo que empuja al hombre al pecado. La concupiscencia nuestra que tenemos, que es lo mismo que Pablo menciona en el libro de Gálatas 5:16. Cuando Pablo dice, anden en el Espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne. Así lo expresa la Reina Valera 1960, la Biblia. Anden, es un imperativo. Anden en el Espíritu. ¿Por qué Pablo dice que anden? ¿Tú sabes por qué? Porque la gracia de Dios está contigo. Te toma, te agarra, te sujeta y te ayuda a caminar. Te ayuda a caminar. No temas, porque Dios te va a ayudar a caminar y a lograr aquello que tú amas y deseas. Aquello que Dios puso en tu corazón que haga, Dios te va a ayudar a lograrlo. No temas, porque la gracia de Dios te empuja y te fortalece en tus debilidades. No he terminado. Todavía yo no he terminado. Falta mucho. Gloria a Dios. Continuamos. Cuando Pablo habla la gracia en Corintios, cuando Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Vamos a leerlo nuevamente, que me encanta. Cada vez cuando yo hablo de gracia, del amor de Cristo, de restauración, de la paz, todos esos temas me ayudan a crecer, me fortalecen. A mí me encanta la gracia. La gracia ha sido muy mal interpretada. No porque muchos piensan y dicen que la gracia, cuando se predica mucho de gracia, empuja y lleva al hombre al pecado o al libertinaje. No, la gracia no hace eso. Entonces, ¿cómo se define la gracia? Ya yo se lo dije en Romanos 1:16. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el evangelio. También Pablo define la gracia. Heme aquí, Señor. En Hechos, en el libro de Hechos, ¿quieres un video short? ¿Quieres un videito short cortito, Rel? Y termino. Lo que quiero decirte es que yo necesito tiempo. Hay muchos que quieren las cosas rápido. Amansa, rápido. Amansa, date prisa. Pero vamos a continuar en el nombre del Señor. Pablo define la palabra gracia también en el libro de los Hechos 20, versículo 24. Especialmente en la última estrofa del mismo versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. En la última estrofa del mismo versículo 24, ahí mismito dice, para predicar y dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así dice, para dar testimonio. ¿Qué es la gracia? Dar testimonio. De ti, no necesariamente del hombre,
sino de Cristo. La gracia lleva al hombre al libertinaje. No, no, no. La gracia hace que tú testifiques de Él, que hables de Él. Pablo define la gracia ahí mismito, en Hechos 20:24, para dar testimonio, ¿ve?, del evangelio de la gracia de Dios. ¿Okay? ¿Y por qué dice evangelio? Porque Pablo enseña y define que el evangelio es gracia. ¿Y por qué Pablo dice gracia? Pues porque Pablo también define que la gracia se llama el evangelio. La gracia es el evangelio. Escucha bien, listen to me. La gracia es el evangelio. Es el evangelio. Y el evangelio es hablar y testificar de la gracia. El evangelio de la gracia. De la gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la gracia de Cristo, como dice Romanos 1:16, hablando del evangelio, cuando dice Pablo en Romanos 1:16, que es el poder de Dios. Y luego dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el evangelio? Pues dice Pablo aquí, que es para salvación y vida eterna. El evangelio de la gracia rompe cadena, liberta al cautivo, nunca te lleva a la concupiscencia de la carne. El evangelio te saca y te libera del poder de las tinieblas y de la esclavitud. ¿Ok? El evangelio te libera del poder de las tinieblas, de la esclavitud, del pecado, y te libera. El evangelio. Entonces Pablo llama el evangelio, llama la gracia, lo llama el evangelio. Listen, atiendan. Pablo le llama a la palabra gracia, le llama el evangelio. Y le dice el evangelio ¿de qué? De la gracia. Porque así se llama el evangelio. En otras palabras, la gracia es el evangelio y el evangelio es la gracia. El evangelio se llama el evangelio de la gracia. Y la gracia, aquí en Corintios, cuando Pablo menciona Dios diciéndole a Pablo, Dios diciéndole gracia, diciéndole a Pablo, aquí en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Ustedes me quieren ver siempre sonriente. Yo tengo que hablar de gracia, de paz, de amor, de justificación. Yo tengo que hablar de eso siempre. Siempre inclinarme a hablar de esos temas, que es el tema oficial del evangelio en estos tiempos. Entonces, dice Pablo, cuando Dios le dijo a Pablo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque la gracia te va a capacitar a ti. Te va a equipar. Gloria a Dios. La gracia te va a enseñar a cómo tú predicar, a cómo tú enseñar a otras personas, a cómo tú levantar al caído. La gracia. Por eso Dios le dijo a Pablo, mi gracia es lo que tú necesitas. Es lo que tú necesitas. Aparentemente Pablo aquí estaba siendo confortado por Dios en las debilidades que él tenía. Y Dios le dijo a Pablo, no importa. La gracia de Dios, mi gracia es lo que tú necesitas para seguir adelante. No es la ley. No es en estar ocupándote de tus muchas debilidades. Mi gracia es lo que va a fortalecerte a ti, a equiparte, a capacitarte cuando muchas veces nosotros nos sentimos débiles. Y aún en nuestras propias y nuestras debilidades de la carne, la gracia de Dios se ocupa de ayudarte. No le temas a Dios en orar a Dios. Señor,
Oro a Dios porque yo tengo un espíritu de contienda. Oro a Dios, estoy tomando un ejemplo. Oro a Dios porque yo tengo un espíritu de avaricia, codicia al dinero. Ayúdame. Oro a Dios porque yo tengo celo, envidia. Ay, Dios mío, los celos y las envidias me matan, me destruyen, Señor. Eso es una debilidad, como una debilidad. Oro a Dios también por cualquier debilidad de la carne que tú tengas. Preséntasela a Dios y tú vas a ver que la misma gracia de Dios, en vez de juzgarte, en vez de criticarte, lo que hace que te ayude. La gracia de Dios no viene a juzgar el pecado, porque Cristo en la cruz juzgó el pecado y condenó el pecado en su carne. Cuando yo digo en su carne, Cristo Jesús juzgó y condenó el pecado en su carne. Él se echó el pecado sobre él. Él cargó el pecado sobre el pecado de todo el mundo. Lo cargó él. Lo cargó él. Cristo Jesús resolvió el problema del pecado. Lo que pasa es que cuando hablamos de pecado, hay varias formas de interpretación de la misma palabra pecado. Está la palabra pecado como un poder, que es un sustantivo. Es un sustantivo, una palabra sustantiva, que hace referencia a un poder dominante, que domina y controla al hombre, para que ese poder domine y controle al hombre y el hombre esté sujeto a una esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A cualquier esclavitud. Puede ser la esclavitud de la pornografía, la esclavitud del adulterio, de la fornicación, la esclavitud de lo que sea. No importa en qué esclavitud se encuentra el hombre. La gracia está dispuesto a arrancar, a sacar al hombre del poder de la esclavitud. Y lo hace con amor, no con ofensa, no con insulto. Sin embargo, la ley lo que hace es que juzga al hombre. Juzga la condición y el estado que se encuentra el hombre. La gracia no hace eso. La gracia te dice a ti, cree. Y es un creer de que Cristo puede sacarte de ahí de una manera incondicional. Incondicional. No poniéndote condiciones. Tiene que hacer esto, tiene que cumplir la ley, tiene que hacer largos ayunos, tiene que orar mucho, tiene que romper cadenas, tiene que hacer tantas cosas. No, solamente creyendo en que Cristo puede lograr lo que tú estás pidiendo en tu vida, o lo que tú pides para tus hijos, para tu esposo, tu familia o para tu vida. Esa es la fe, la verdad, la auténtica fe. Y la gracia te prepara, te equipa, te protege. La gracia. ¿Tú sabes lo que hace la gracia? Yo tengo un texto bíblico. Me quedé en la gracia. Oye, yo iba a hablar del aguijón, iba a hablar de un mensajero de Satanás, iba a hablar de otra cosa. Me quedé en la gracia. Tú sabes, yo tengo un texto bíblico aquí en Hechos 18, 9 al 10. Aquí vemos un ejemplo de gracia. Un ejemplo de gracia. Vamos a buscar Hechos capítulo 18, 9 al 10. Hechos 18, 9 al 10. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sino habla y no calles. No tengas miedo, habla y no calles. Yo estoy contigo. La gracia te quita el miedo, el temor. Sentimos a veces miedo en hablar, como yo, que a veces tengo miedo en hablar. Me gustaría hablar de este tema, de este otro tema. Me gustaría mencionar algún nombre de una persona para yo poder hablar acerca de otra persona, pero tengo miedo. A veces tengo miedo. Quisiera hablar de una persona y poder dar mi punto de vista, pero tengo miedo. La gracia te quita el miedo, el temor, te acompaña y te hace hablar con mucha fluidez. La gracia te hace a veces sentir su gracia, su poder.
La gracia te pone freno. Mira, esto es lo que debes de hablar y lo que no debes de hablar. Esto háblalo y esto no lo hables. La gracia te acompaña donde quiera que está. Por eso dice Pablo, Dios le dijo a Pablo, lo que tú necesitas es mi gracia. No te ocupes de nada más. Esa palabra, cuando Dios le dijo a Pablo, mi gracia es lo que tú necesitas. Esto suena como si Pablo quisiera depender de alguien más o de algo más, porque así es la ley. Cuando hablamos de ley, la ley hace que tú dependas de tu propia obra, de hacer ayuno, largos ayunos, de hacer vigilias y de hacer muchas cosas. Y como Pablo era un conocedor de la ley, Pablo vino de esa línea de la ley, del conocedor de la ley. Y los que están bajo la ley, pues la ley hace que el hombre haga muchas obras para salvarse o para estar bien con Dios. ¿Qué hago, Señor? Haz un ayuno. ¿Qué más hago? Haz una vigilia hasta las 12 de la noche. Haz aquello, al otro. Parece ser que Pablo como que tenía eso en su mente y Dios le dijo a Pablo, basta, lo que tú necesitas es mi gracia. La gracia nunca crea en nosotros temor. No, a menos que sea un temor reverente, porque yo estoy de acuerdo con el temor reverente. Cuando la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Eso sí, la gracia nos da fortaleza, pero nunca imparte temor y miedo. La gracia nunca juzga ni condena a nadie. La gracia está de parte del creyente. La gracia está de parte de Pablo. La gracia está de parte de aquellos que han creído en Cristo. Nunca la gracia va a discriminar y rechazar, ni hacer prejuicio, ni preferencia, ni favoritismo con aquellos sí y aquellas no. Con Santo Domingo, con Perú y Colombia sí, pero con Santo Domingo no. No. Con Santo Domingo sí y con Haití no. Con todos. La gracia no hace prejuicio, como el hombre hace prejuicio muchas veces. Este sí y este no. A este yo le doy palabra, pero a aquel no, porque aquel es débil. Mientras más débil el hombre sea para lograr alcanzar algo, la gracia siempre se inclina al hombre sin juzgarlo, sin criticarlo. La gracia siempre nos dice, yo estoy ahí para ayudarte en tu debilidad de la carne. Ok. Yo no sé dónde yo hice la lupa. Llevo una semana completa buscando una lupa y no sé dónde está la lupa. Tendré que comprar una lupa nueva o que Dios me ayude a ver mejor desde lejos. Estoy diciéndole, ayúdame Dios, porque no veo bien de lejos. Deja ver, permíteme acercarme a la cámara para ver el tiempo de duración que yo estoy. Tranquilo, que yo voy a continuar. Si así Papá Dios me lo permite, continuamos en el nombre del Señor. Paz en el nombre del Señor.